Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un programa especial que muchos estabais esperando y para ello tengo aquí rodeado de los mejores. Sergio, buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Reventado el trabajo, pero bueno, como siempre. Bueno, muy bien. Tenemos por aquí también a Hans. Muy buenas, David, ¿qué tal? Buenas noches. Igual que Sergio, reventado. ¿Reventado? Pues venga, que vamos a darlo todo, ¿eh? Aquí lo que podamos y lo que el cuerpo nos deje. Me vais a sacar la miga. Muy bien, maravilloso. Y por supuesto, Casaca Roja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí repasando los austríacos después de tenerlos abandonados en mi lista de prioridades de Sí. pintura, pero sí. Bueno, pues yo creo que una gran incógnita para muchos, yo me meto el primero como buen novato, que no sabemos mucho del ejército austriaco, ya sea en juego, en reglas y demás, pero es que yo, y mira que me gusta la época napoleónica, pero quizá los austriacos los tengo un poco como puestos en un margen concreto, más que nada yo creo que un poco eclipsado por toda la campaña napoleónica en la que Napoleón pues va tirando, va haciendo lo que quiere y como puede. Y entonces yo creo pues que para mí particularmente se me han quedado como en un segundo o inclusive en un tercer plano. Quizá a lo Sí, mejor le pondría primero a Rusia antes que a Austria o Prusia, ¿no? Pero bueno, lo más importante de todo, referente a Austria, nos podríamos poner, yo creo que un poco en contexto, ¿no? O sea, cómo se encuentra Austria en el momento en que entra la campaña napoleónica, por las fechas, etcétera, además, sobre todo al inicio de lo que es el siglo XIX, 1800 ya y poquito, antes de Austerlitz. Y bueno, no sé si comentar también, vosotros que sois los expertos, tema primero, ir también con el tema de las reglas que haya de Austria, porque yo no sé si hay muchas o pocas reglas del ejército austriaco. hombre, tiene sus Bastante. reglas especiales, pero es verdad que solo aparecen en lo que es Black Powder, solo aparecen en el suplemento de Clash of Eagles, que sería el suplemento de la campaña de Rusia. Es decir, las dos principales campañas propiamente napoleónicas en las que participan los austríacos, que sería la de 1805 de Waterloo, perdón, de Austerlitz, y por supuesto la de 1809, que es la guerra de la Quinta Coalición, que es prácticamente suya, pues no tienen reglas específicas para esos periodos en donde sí son más protagonistas, y en cambio sí las tienen en la de 1812, donde tienen un papel más secundario, ¿no? Pero Ujú. yo creo que las reglas de 1812 son perfectamente adaptables a 1809 y 1805 también. O sea, no creo que cambie tanto el ejército. Sí que es verdad que se hizo una reforma después de Austerlitz, cuando se cayó el Sacro Imperio Romano Germánico, hicieron la reforma entera, pero no. Creo que sigue siendo un reglamento compatible. Genial. Sergio, ¿o algo que añadir, alguna cosilla o algo? No, o sea, a ver, o sea, realmente es lo que ha comentado, ¿no? O sea, Mm. el ejército austriaco tiene en Austerlitz lo que se da es un antes y un después. La conclusión que sacan los austriacos después de esa campaña es que su ejército está o sea, en su composición muy obsoleto para lo que eran los ejércitos del momento, y de hecho hace una reforma bastante profunda para intentar adaptarlo un poco al sistema, o sea, al sistema de organización que tenían los franceses, ¿no? Con más o menos éxito bueno, y manteniendo cierto nivel de idiosincrasia, porque el imperio, bueno, decimos Austria cuando realmente decimos el Imperio Austrohúngaro, o sea, era una amalgama, o sea, una amalgama de pueblos y naciones, y eso al final también se deja sentir mucho en lo que era su ejército, ¿no? Ujú. Hans, cuéntanos. Bueno, además de Imperio Austrohúngaro, también el Sacro Imperio, porque antes de la derrota de Austerlitz, siempre que iba a la batalla Austria, iba con su ejército imperial del Sacro Imperio, que estaba formado por las varias regiones del imperio, como
Franconia, el norte de Italia, Hannover, también Brandenburgo, no tenían el mismo uniforme. Llevaban el uniforme de su región y a esto se le suele decir siempre el ejército imperial austriaco. Ujú. O sea, no solo es el ejército austriaco. Sí, tenían ahí un cúmulo de nacionalidades y Sí. un patiburrio Bueno, nacionalidades, multiétnico. todo era alemán o italiano, también holandés y belga, pero ya está. Ujú. Luego esas nacionalidades que tenían en el Imperio Austriaco, de los croatas, los eslovacos, rumanos, eso es del ejército austriaco del emperador, no o sea, de la dinastía Habsburgo, no del imperio. Ujú. La pregunta es, en este caso, ¿esto lo ha sabido reflejar bien Warlord? Eh, este conjunto de naciones, a través de perfiles o de reglas concretas. Sí, ¿Sí? sí. Bastante bien porque, mira, en la organización de ejército, o sea, dentro de lo que son la infantería de línea, te distingue entre infantería de línea alemana y infantería de línea húngara. O sea, comparten reglas, pero la principal diferencia, o sea, es que los húngaros tienen el rasgo de élite. Eso por un lado. Y también, por ejemplo, por otro lado, tiene a los Grens, ¿no? No sé si se pronuncia así, vamos, Los que es Grenzer. Perdón, Los Grenzer. Grenser. Grenzer, Pues que fronterizos en básicamente, alemán. sí, bueno, que básicamente lo que eran batallones que se formaban de gente precisamente de las regiones del imperio que estaban más en contacto con la frontera del imperio otomano y que estaban acostumbrados a combatir allí con los turcos, ¿no? Pues con esta gente es con lo que forman estos batallones y como te digo, cada uno tiene sus reglas. Las tropas alemanas, por ejemplo, eh, lo que tienen en reglas, aparte de todas las reglas de la infantería austriaca, que ya las veremos, es que eran dos, si no me falla la cabeza, básicamente que son escaramuzadores pobres o algo así, se llama la regla. Que eso en realidad es un malus. Lo que hace es que cuando forman la formación mixta, generalmente los hostigadores, cuando se les dispara, tienen un -1 para impactarle. Con las tropas alemanas en formación mixta, no pasa eso. Es decir, pueden formar en orden mixto, en formación mixta, pero el enemigo no tiene ese penalizador al dispararle. Y los húngaros, pues lo que tienen adicionalmente a eso es que tienen el rasgo de élite 4 más. Si no me falla el coco, no sé si era 4 o 5, pero la cuestión es que tienen el rasgo Los de húngaros élite. 5. 5, vale, ¿Cinco? perfecto. O sea, a ver, que no es una mala regla como para tenerla de base en una infantería que es una infantería de línea. Lo que sí te Ya dicen te es digo. que tú en el ejército no puedes tener más tropas húngaras que alemanas. Exacto, sí. Pero por Y algún entra, porcentaje o algo, o no, a Numéricamente proporción. hablando. Numéricamente hablando, es decir, tú no puedes tener más batallones húngaros que batallones de línea Vale, vale. alemanes. Ujú, ujú. Casaca O Roja, sea, ¿querías comentar algo, alguna cosa? sí. Sí, Bueno, lo que se dice siempre de sí. que como esto era como un conpiturrio multicultural y multiétnico, que a nivel de organización tampoco es que fueran la joya de corona.
Y esto lo refleja también en el Clash of Eagles, en las reglas, donde te dice que el rating general de un general es bastante bajo, creo que era el 6, que cuando el rating el normal 6. es el 8. Sí. El máximo es 8, el de los oficiales. Por eso. Y dice que a nivel de organización y de comunicación esto era un caos y lo intenta reflejar en los juegos, reduciéndote las posibilidades que tienes de que tus unidades cumplan tus órdenes. Y me parece que como el Clash of Eagles se sacó con la versión antigua, es decir, con el Black Powder versión 1, en el que los generales, en vez de simplemente dar un reroll a un comandante de división, podían directamente dar órdenes, creo que había limitaciones a la hora de que el general de todo el ejército pudiera dar órdenes a brigadas que no eran de su propia nacionalidad. Y por ahí también te limita mucho las opciones de poder ir dando órdenes a las unidades. Sí, a ver, el Clash of Eagles, efectivamente, dentro de la V1, creo que fue el último libro que sacaron. De hecho, a ver, es un libro muy interesante porque hay ciertas reglas que las amplía. Por ejemplo, de que son reglas realmente alternativas al juego, ¿no? Que por ejemplo, tú tienes un regimiento de infantería y dependiendo de en qué formación se encuentre, a la hora de formar un cuadro cuando recibe una carga de caballería, puede ser más o menos efectivo en función de la formación que tuvieras previamente, porque necesitan más o menos tiempo para formarlo, ¿no? En el caso de los oficiales austriacos, tienen, o sea, aparte de que el staff es relativamente, bueno, es medio, ¿no? Porque pueden tener oficiales de nivel 7 o como máximo de 8. El oficial de una brigada puede ordenar que todos los regimientos de una brigada simultáneamente actúen en tanto que en tanto que formen una cadena de mando. Con los austríacos eso lo pueden hacer, pero la cadena de mando se les reduce. O sea, en lugar de estar de las unidades, tener que estar como máximo a 12 pulgadas unas de otras para seguir la cadena de mando, en el caso de los austríacos es a 6 pulgadas. Pero además, por cada regimiento por encima de 2 que reciba la orden, tiene un -1 en la tirada de mando. Es decir, si tú quieres dar una orden de brigada a 4 regimientos, te mete un -2 a esa orden. Sí, es muy chungo, muy jodido. Entonces, lo que te intenta plasmar el juego es que, por sí que es verdad que tú dentro de una orden de brigada puedes dar una orden de brigada a una parte de la brigada y a otra normal, ¿no? A otra parte. Pero claro, eso al final lo que le supone es hacer más tiradas. Y cuantas más tiradas se hacen en el juego, pues más probabilidades tienes de fallar, ¿no? Y eso es un poco lo que intenta representar. Es decir, o te la juegas a dar una orden a una brigada completa y que no hagan absolutamente nada, o tienes que tirar de órdenes individuales y que te fallen la mitad. Sí, o como máximo de 2 en 2. Exactamente. Sí, si no quieres tener penalizador, máximo de 2 en 2. De 2 en 2, así tal cual. Como máximo. Sí, a partir de en el momento en que superes esa cantidad, por cada regimiento adicional te mete un -1. Sí, porque el juego lo que representa es que en un cuerpo de ejército, como te lo explican, austriaco, son 10 batallones de infantería, que estos serían sobre el papel 10.000 hombres, que es una burrada, porque los batallones austriacos no tienen los 500-600 hombres de un ejército británico, tienen entre 800 y 1.000. Pues un cuerpo de ejército son 10.000 hombres, que son 10 batallones de infantería, más 2 de Jaggers, 2 de granaderos y 2 de los Grangers. Y claro, incluso en los perfiles de los Grangers estos, en la unidad estándar no es una unidad estándar, es una unidad larga. Es decir, el batallón Granger medio es de tamaño grande. Por lo tanto, lo que intenta reflejar el juego es que hay tanta gente, es decir, las formaciones son tan grandes y el ejército es tan grande que con una tropa tan densa y unos oficiales tan poco competentes, por así decirlo, es muy poco que un ejército tan grande te cumpla las órdenes con precisión y por eso tienes tantas limitaciones a la hora de dar órdenes. Sí, aparte de los Grense, tanto la infantería de línea alemana como húngaro de partida es grande. O sea, sus regimientos por defecto son grandes. Los de infantería de línea de ambas nacionalidades
y también los Grense. De partida son regimientos grandes. Por eso también el coste es más elevado, ¿no? Por ejemplo, el batallón de línea alemán son 44 puntos de base, si no me falla Sí. a mí la Claro, cabeza, ¿no? si lo subes a húngaro ya te son 48 puntos. 48, sí. 48. Exactamente, y Sí, 43 sube. los Grense. Que los Grense son bestias, ¿eh? Sí, son muy Eh, versátiles. Aquí, ahora sí, Hans, todo esto que están comentando los compañeros, que tú vas cogiendo, te pasa como a mí, porque tu ámbito, en este caso histórico, te salta la tecla con algo, hay alguna cosa de lo que dicen ellos que sí, que no. Bueno, lo primero, no sé por qué han puesto a la infantería húngara como la élite, porque realmente era al revés, la élite era la alemana. La húngara, sí, 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 la húngara era como una... la infantería de línea que estaba reclutada forzadamente, que no tenía tanta moral, tanta disciplina, no tenía tantas ganas de luchar como la infantería alemana, que además la infantería alemana tenía muchos regimientos de élite como el famoso Deutschmeister o el, el Lenz. Eh, y bueno, no sé qué quiere mostrar con que sea la infantería la, Bueno, la de élite. Luego, eh, los oficiales austriacos o del ejército austriaco realmente no tenían tantos problemas porque cada regimiento tenía un oficial de la nacionalidad de donde ¿Dónde provenían provenía? los soldados. Ujú, ya. O sea, realmente no tenían problemas de ese tipo. sí, pero a efectos de juego, o sea, a efectos de juego, quien da las órdenes, o sea, es el general, o sea, es el general de la brigada. Entonces, yo lo que creo es que lo que intenta representar es la dificultad que podía tener un alto mando para dirigir a muchísimos soldados que además eran de De muchas muchísimos nacionalidades sitios. distintas. Y por hacer una nota aclaratoria, o sea, cuando la regla, al margen de que la regla se llame élite 5 más o 4 más o 3 o más o lo que sea, lo que la regla representa es, a efectos de juego, es que al inicio del turno un regimiento que esté desorganizado con una tirada de dado puede recuperar la formación y actuar normalmente. O sea, pero no No es representa que sea, realmente. no es que sea élite, tropa de No, mejor, no, no, no. sino es No, la lo regla que, élite, lo que dices tú, ¿no? Que comentas. exactamente, que lo que viene a representar Ujú. es que les puede resultar más sencillo recuperar la formación. Sí, no, Ujú. pero lo que decía Hans antes de que es verdad que cada oficial de regimiento tenía es decir, que era de la propia nacionalidad y tenía como más autonomía respecto al general de brigada. Esto lo intenta reflejar el juego diciéndote que sí que es verdad que a nivel de organización estratégica y de división esto era más bien un caos, pero sí que lo que te permite es que cuando tú das una orden de iniciativa, que recordemos son las órdenes gratuitas que puedes dar cuando estás cerca del enemigo, es decir, esto representa que el oficial del propio regimiento puede dar una orden de iniciativa gratuita para cambiar de formación, por ejemplo, y esto no le impide después recibir órdenes de brigada. Por lo tanto, podríamos encontrarnos en una situación en la que el oficial de turno de la propia unidad austriaca dice que quiere cambiar de formación, esto lo hace con su propia iniciativa, pero sin después ser perjudicada en el sentido de que puede después recibir órdenes por parte de su general de brigada. Por lo tanto, sí que estaría representado en este sentido
la propia vida autónoma de cada uno de los regimientos, ¿no? Sí, pero de todas formas, el desobedecer órdenes no tiene sentido ninguno. No, es que no es tanto desobedecer. A ver, cuando se falla una orden, vamos a ver. O bueno, fallar órdenes Lo que intenta intentando representar mostrar el que juego. no hablan el mismo idioma. No, sí, no tiene por qué ser eso, sí, o porque no hablen el mismo idioma. O sea, el juego lo que representa al hacer tiradas de órdenes es que, vamos a ver, cuando un oficial, o sea, cuando el oficial de la brigada da una orden, o sea, lo que sucedía en la vida real es que el ayudante de campo, en el mejor de los casos a caballo y si no corriendo, salía pitando a transmitir esa orden verbalmente a los oficiales del regimiento y los oficiales del regimiento a los batallones. Entonces, en ese ir y venir podían pasar muchísimas cosas. Por eso al final era el juego del teléfono. Entonces, lo que trata de representar es entre gente que a lo mejor encima ni siquiera habla el mismo idioma o no se puede ni ver por mierdas regionales, vete tú a saber cómo llega la orden. Ese es un poco el espíritu. Que a lo mejor no se entienden lo que o querían que a lo decir. mejor Ya. O que a lo mejor el tío ni llegue porque le han pegado un tiro. O sea, Sí, que a veces pasaba eso también, que se perdió alguno o algo. O sea, entre que el general de brigada resuelve mentalmente lo que quiere dar y lo que se transmite y lo que llega y cuándo llega y cómo llega, aquí pasan mil cosas. Y esto es lo que pretende reflejar el juego. Por lo tanto, el juego te dice, ok, tú puedes dar la orden que quieras, puedes tener hasta 1, 2 o 3 movimientos, pero te arriesgas a que no hagan nada, incluso te arriesgas al blunder, que es el fallo de comunicación, sacando el 12, que era la peor tirada posible. Y el juego te dice que hay una posibilidad entre 24 de que tu orden sea una completa pifia y que la unidad haga lo que le sale de por ahí. Y esto en la vida real es muy... Y se ven cosas muy locas. Y pasaba, ¿eh? Y pasaba. Claro, Sí, que es pero perfectamente ¿cuánta comprensible. diferencia hay con otro ejército? No, a nivel de que pase esto de la pifia es exactamente la misma. Una posibilidad creo que entre 24. Pero a nivel de que no te cumplan la doble orden, seis. exacto, a nivel de que no te cumplan la orden que tú les das, pues cuanto peor sea el general, menos posibilidades hay de que te cumplan, porque el rating baja. Sí, pero que Bueno, recordemos también que luego a los españoles le pasa algo similar con que aunque el rating sea un poquito más alto que Austria, como habéis comentado, de 6, en España es 7. No lo es. Los oficiales austriacos pueden ser de nivel 8, 7 y 8. A 7 Los y 8. españoles no son buen Nosotros somos ejemplo, los 7, tal españoles. cual. Pero es que a nosotros, si 7. te llega el 7, tú te quedas clavado ahí. O sea, ni Tampoco. siquiera nos vale. Tenemos que ir por debajo Exactamente. realmente del resultado. O sea que sí, somos peores todavía. Sí, el ejército pues, español a nivel de juego es peor que el austríaco, efectivamente. Pero claro, peor no, es diferente. Es diferente, tiene su personalidad. Llámalo como Tiene quieras, su ¿no? personalidad, tiene su encanto, su mística, su. Sí. sí, sabes, es muy romántico, pero las cosas son como Sí, son. a mí es que me gustan los ejércitos chungos. O sea, no. Pues Por eso Austria te tiene lo digo. pinta, ¿eh? Austria tiene Si pinta de yo ser chungo, ¿eh? No, cuando digo chungo no es. chungo, quiero decir raro. Quiero decir Por eso, raro. O por sea, eso. con una personalidad muy marcada. Eso tiene que ver con personalidades particulares o algo. Tal. a A mí, ver, yo no. mira, Perdón. resulta que del ejército austriaco históricamente se le ha hecho mucha propaganda de lo peor, en parte por culpa de Napoleón, cuando realmente era tan competente como los rusos o los prusianos. Tenían, o Mal sea, referente. aquí yo creo que habéis dicho que los generales austriacos no eran gran cosa, pero en realidad No son malos, históricamente son promedio. promedio. Son promedio, con un Pues nivel mira, 8. nivel. yo diría que mejores que los rusos. Yo diría Sí, puede ser eso. Pregunta a los expertos. ¿Pudieran ser mejores que los rusos o no? No.
Ahora te miro lo de los rusos. Los rusos son muy Esto- especiales, mucho, mucho, Históricamente, mucho. históricamente yo diría que eran mejores que los rusos, porque los rusos Sin nada más duda. que tuvieron a Kutuzov y ya está. Y, a ver, y Kutuzov se enfrentó a los franceses en Borodino porque porque le dijeron que van a llegar a Moscú sin pegar un Sí, tiro. Es una efectivamente. vergüenza. Sí, 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 Enfréntate a sí. esta gente. Dijo Kutuzov, bueno, vale, pues nos van a destrozar, pero si hay que ir, pues nada, pues se va. Pero Pero los rusos ya te digo que son muy especiales. los Ujú. austriacos en toda su historia han tenido generales increíbles, en toda su historia. Desde bueno, nuestro mismo Carlos V, Eugenio de Saboya, el general Tilly de la Guerra de los 30 años, por si no lo conocéis, Ujú. o Schwarzenberg, es el mismo que derrotó a Napoleón en la mayor derrota de toda su historia, en la batalla de Leipzig. En la de Leipzig, eso es correcto. Ujú. Si no hubiera sido por los generales austriacos, lo mismo hablábamos francés. Adiós. A ver, Mon Dieu, a ver, mon Dieu, la regla, por mon romper Dieu. una lanza, por romper una lanza en favor de lo que estás diciendo, los oficiales austríacos como tal, no son malos. Es decir, tienen un valor de mando promedio. O sea, un valor de mando 8 no es un mal valor de mando. O sea, es un promedio, porque el más bajo es 7 y el mayor es 9, exceptuando a Napoleón, que creo recordar que es el único personaje que hay en el juego con un valor de mando 10, ¿no? O sea, tienen un valor de mando promedio. Lo que intenta reflejar la regla son las dificultades que tenían para dirigir de forma sincronizada a unas brigadas que eran tan enormes, tan sumamente grandes. Yeah. Y además de distintas naciones. Creo que, o sea, que es lo que intenta reflejar, ¿no? Ya si lo hacen de forma más o menos acertada, no sabría decírtelo, pero para representaciones, o sea, para gustos los colores, el vídeo de los españoles eso es un buen ejemplo de lo que piensa la gente de cómo se representan ciertas cosas en el juego, ¿no? Pero al final es eso. Yo imagino que lo que intentan es darle de forma más o menos acertada una cierta personalidad y un cierto sentido a las cosas, a las dificultades que podían tener para dirigir a ejércitos que estaban compuestos por varias naciones. Lo que habéis dicho antes de la comparativa con los rusos, me he fijado que tienen la misma regla de que cuando das las órdenes a más de una unidad de la misma brigada, tienen que estar a 6 y no a 12 pulgadas. Esto sí que lo comparten. Pero la penalización por dar las órdenes a más de 2 unidades empieza a partir de la tercera unidad y no de la segunda. Por lo tanto, en este sentido sí que son los oficiales rusos, al menos los oficiales rusos de Borodino y de la guerra de 1812, sí que un poco mejores que los austríacos. A la hora de dar órdenes de brigada, sí. Sí, en ese sentido sí. Bueno, pues ahora sí que, si queréis, podemos hacer un pequeño paréntesis, si os parece, y vamos a ir viendo pues un poco lo que pueden ser, a lo mejor, unidades concretas, podemos comentar, pues eso, reglas concretas que tengan unidades, etcétera y demás, porque además yo sé que más de uno hay oculto en la sombra que luego nos escribe mensajes y nos dice, que es que los austríacos habéis olvidado de ellos, que no, hombre, que no, que tenemos aquí, que Han lo va a dar todo y Sergio y Casacarroja también. Así que nada, si os parece, hacemos un pequeño corte. Vale. Ahora, Esto es Omaha Wargames, tu canal de la historia en miniatura. Tenemos entrevistas, análisis de juegos, batallas épicas, debates, tutoriales de pintura y escenografía. Recuerda, Omaha Wargames, una vista al pasado desde el presente. Bueno, venga, vamos con la segunda parte que el ambiente está caldeado. Bueno, entonces, a ver, Hans, ¿estás indignado? Totalmente, estoy indignado. No, madre mía, por favor. Esto, Es que bueno, son, oye, son ingleses, antes, son ingleses, ¿por qué demonios a sus aliados
les tienen que dejar siempre por los suelos. Que no son sus aliados, son una consecuencia inevitable, igual que los No, españoles. ya, siendo Pues ingleses, exactamente pues igual. siempre los van a destrozar a todo el mundo. O sea, Esto, mira, si los que hubieran hecho el juego fueran franceses, pues entonces pues sería entendible, pero bueno, la Salle, si no me falla la cabeza, lo hizo un francés y, a ver, y tampoco pone muy por las nubes a los franceses. Pero mira, esto yo creo que el tema es que, como en cualquier conflicto en el que participan los británicos, ¿no? Normalmente se dice que los vencedores son quienes Escriben la historia. escriben la historia, salvo que en ese conflicto participen los ingleses. Ahí ganen o pierdan, ellos escriben la historia. O una sí, historia paralela. Pero mira, a los rusos no los ponen así. O sea, Los rusos te aseguro que son... a los los rusos no oficiales los no, ponen así. los oficiales Y lo no, digo pero... históricamente, lo digo históricamente, o sea, porque esto viene ya de lejos, que los Atrás. pongan así de tontos a los austriacos, siempre nombrando al general Mack, que se le escapó Sí, el Napoleón sí. y Se le escapó. le metió la 13 y 14. Hombre, A ver, es que a ver, el precedente, tú es que también con el precedente, los austriacos tuvieron muy mala suerte. Es decir, se enfrentan a los franceses junto con los rusos y pierden. Se enfrentan solos a los franceses con armando el ejército con pasta de los ingleses y pierden. Se alían con los franceses, van contra los rusos y pierden. O sea, no, es que no... Ay, madre mía. Ay, madre. Madre mía. Oye, no me le disquéis a Hans. O sea, bueno, si vamos al combate con la gente que nos ha derrotado 2 veces, a lo mejor ganamos. Pues no, tampoco. Tampoco, ni por eso. Casaca Roja, ¿eso tú cómo lo ves? No, lo que estaba mirando antes Sí. era que, A para ver, tener una referencia de lo que sería un ejército austríaco, sí. en el escenario de la batalla de Goronetska sale un ejército ya austríaco perfectamente como explicado. Y sí que es verdad que de los 7 generales que aparecen, es decir, el general de división, que es de nivel 8, después de los 6 generales de brigada, es verdad que 4 solo son de nivel 7 y solo 2 son de nivel 8. Por lo tanto, sería muy difícil de manejar este ejército. Lo que es verdad es que al ser un ejército tan difícilmente manejable, sobre todo en grandes movimientos de brigada, yo creo que la contrapartida que te ponen es que te ponen regimientos muy numerosos, es decir, la unidad estándar es de tamaño grande, lo que tiene más estamina, es decir, te costaría más bajarla, y no te dispara en puntos el coste de tener tantos hombres por batallón. No. A ver, la ventaja de los austriacos es que luego los regimientos, o sea, sus distintos regimientos, aunque sus oficiales a la orden de dar órdenes en masa no funcionan bien, pero individualmente funcionan muy bien. Precisamente por eso, porque tanto la infantería, o sea, tanto su infantería de línea alemana, húngaro, como los Grense, son regimientos grandes de serie, pero es que su caballería ligera también de serie, los regimientos son grandes. Los Grense, aparte por reglas, son bastante bestias. O sea, por eso digo que luego de forma autónoma, o sea, no tiene por qué ser un hándicap que los oficiales no puedan dar órdenes en masa, porque ni las brigadas luego realmente son grandes, son muy grandes, y los regimientos de forma individual funcionan muy bien, pueden funcionar de forma prácticamente autónoma. Ya que habéis sacado en este caso esa unidad concreta, ¿nos podríamos meter con ella, si os parece? ¿Sí? Con los Grense. Sí. O sea, Sí, en el libro los recogen concretamente Sí, con sus reglas, etcétera y tal. de de hecho, forma muy específica. Sí, sí, de hecho en lo que es la lista de ejército, es sí. curioso porque la unidad de Grenser estándar, es decir, la que te sale por defecto, es la unidad grande, es la large. Luego, si O sea, quieres, que es la te vas grande, como tal. Ujú. exacto, pero luego vas a la lista, digamos,
donde te explica el ejército y demás, y sí que te aparece la estándar, que tiene combate cuerpo a cuerpo 6, y la grande, que tiene combate cuerpo a cuerpo 8. Pero claro, si una unidad tan grande la pagamos a precio de unidad normal, lo que yo creo que intenta reflejar el juego es que esto te compensa el hecho de tener oficiales que no son tan competentes como la media del periodo. Sí, aparte, los Kerense, mira, los Kerense son un ejemplo muy representativo de regimiento que funciona de forma autónoma, porque por reglas prácticamente hacen de todo. O sea, es un regimiento que tiene la regla de escaramuzadores, tiene la regla de formación mixta de rifles, o sea, es decir, sus regimientos de tiradores llevan el mosquete de ánima rayada, por lo tanto tienen más alcance cuando van en formación mixta, ¿no? Pero aparte, bueno, lo que decía, tienen fuera parte también la regla de escaramuzadores, combatientes curtidos o aguerridos. Aguerridos, sí. Creo que tenían también la de sharpshooters, o tiradores expertos, que les permite repetir un dado fallado cuando disparan, y combatientes aguerridos básicamente es que repiten un dado fallado cuando combaten en cuerpo a cuerpo, ¿no? Madre mía. Y el único malus que tienen es que de serie son poco fiables, ¿no? Pero que se les Bueno. puede quitar. Se les puede quitar. Pagando, me parece que eran 3 puntos, se le podía quitar. Es un regimiento multifunción que puede hacer de todo, es decir, combate bien en cuerpo a cuerpo, dispara bien, puede adoptar formación abierta, puede formar en orden mixto y gana en alcance. Que yo no sé si eso, o sea, realmente está basado en que realmente los tíos eran así de jodidamente duros, ¿no? Pero De enfrentándose buenos. a los otomanos, pues imagino que sí. Hans, ¿eso cómo lo ves? Sí. A ver, tenían una tradición de lucha esta gente contra los otomanos desde el siglo XVII. Y bueno, originariamente eran irregulares, una infantería ligera, pero que en la época de las guerras napoleónicas empezaron a darles un entrenamiento regular, como si fuera una infantería de línea, pero aún así seguía siendo una infantería ligera. ¿Alguna Lo que cosa veo más? de los Granger estos es que Sí. te pone aquí máximo un batallón por cada 4 batallones de infantería. Sí, Por lo tanto, sería Ujú. más o menos el 25% de la infantería del ejército, y yo creo que sí que está bastante... Está es muy decir, bien, es un ¿no? número... Sí, está bastante, sí que es aceptable el número. Ya. sí, aparte los Kerense, por ejemplo, dentro de la brigada de infantería de línea, que a la hora de construir el ejército es importante decir que los austríacos por reglas te obliga a que por cada 500 puntos del ejército tienes que llevar forzosamente una brigada de infantería de línea. Dentro de esa brigada te dice que, bueno, que puedes llevar de 2 a 4 batallones de infantería de línea, que pueden ser alemanes o húngaros. No puedes llevar más húngaros que alemanes. Y luego te da a elegir, te dice, puedes llevar adicionalmente puedes llevar 2 opciones de 3 que te da. Te dice o meter 1 o 2 batallones de granaderos, o meter 1 o 2 batallones de Grense, o meter una batería de artillería que puede ser de 3 pulgadas o de 6 pulgadas. Entonces, ahí, hombre, lo suyo realmente sería, por lo que creo yo, intentar meter a los Grense en tanto que tengas suficientes batallones para hacerlo. Pues le cumple cumple una función de infantería ligera dentro del ejército invaluable, ¿no? Muy buena. Muy bien. ¿Alguna cosita más? Más o Si no pasa. menos Sí. entiendo que eso es para
mostrar la cantidad de grensers que había en el ejército austriaco. Sí, El obligar que haya un mínimo de estas unidades. Eso es. Y es sí. que No, más que obligarte al mínimo, te dice que por cada unidad de Grensens tienes que meter al menos 3 batallones que no lo sean. Por lo tanto, no es que haya un mínimo, sino que es un máximo que sería el 25%. bueno. Eso es. Sí, viendo Luego, así es. luego, por ejemplo, sí, perdón, luego, por ejemplo, los Guernsey, otra brigada donde puede incluirse es en lo que llaman la brigada de avanzada de la Guardia. O sea, que ahí precisamente es donde puedes meter a lo de serie, te dice que tienes que meter entre 1 o 2 batallones de Jäger y adicionalmente puedes meter entre 0 y 2 batallones de Grensen, ¿no? Ahora. Pero 0 y 1. Es Sí. que mira, en el ejército austriaco, los que estaban en la infantería de línea, nada más que eran o alemanes o húngaros, pero del territorio del imperio austrohúngaro, los croatas, los serbios, los galicios o transilvanos, pues estos se metían en las unidades de Grensers, nada más. Ujú. Y bueno, tenían sus propios oficiales Grensers y tenían pues su reputación de puntería y buena moral, eh, pero no estas nacionalidades nada más que estaban en estas unidades. No O sea, había, no había otra representación en otro no, tipo de unidades, ¿no? no Vale, había vale. infantería de Ya. línea de galicios ni croatas, o Ujú. sea, estos nada más que iban de Grensers, Vale. porque Yo lo eran, estoy por así viendo. decirlo, su tradición. Ujú. Su tradición desde el siglo XVII, el defender el sur del imperio, a su En- manera, ujú. a su manera. Eh, Y, y sí, bueno, dame un segundito, porque estaba Casaca Roja con algo que a lo mejor quería hacer el apunte referente Sí, a no, esto, ¿qué era? lo que estoy viendo de los Grensen es que son de las pocas unidades del juego, sino de la primera que veo yo personalmente, que tiene, que considerándose infantería más o menos ligera, tiene la regla del top fighter, es decir, que es mejor en el cuerpo a cuerpo, que en el cuerpo a cuerpo puede repetir una tirada de impacto fallida. Por lo tanto, esta extraña combinación que lo ponen aquí de infantería ligera, pero que es buena en el cuerpo a cuerpo, Ujú. sí que puede ser muy útil a la hora de defender posiciones en situaciones concretas. sí, es que es polivalente. O sea, Sí. solamente el hecho de poder formar en orden abierto te permite hacer cualquier cosa con esa gente. Es decir, que necesitas cerrar un hueco y lanzarlos a la carga, los lanzas a la carga, pero son buenos en combate. Si los quieres meter en un bosque para tomar una buena posición de tiro, hostigar al enemigo, pueden hacerlo porque pueden formar en orden abierto y Sí. además son tiradores curtidos. Y aparte tienen todas las reglas de la infantería austríaca bueno, que supongo que entraremos ahora con... Vale, perfecto. luego, Cuéntanos, Hans. A ver. luego que a lo mejor en el juego, no sé si está representado, era una unidad muy barata porque no tenía su propio sueldo. Nada más que estaban ahí para servir al imperio, defender al imperio y como máximo tenían derecho a un saqueo, pero nada más. O sea, Cuando te refieres a un saqueo sí, sí, sí. tal cual, nada más. O sea, no. Nada más, nada más. O sea, Ujú. si resulta que están invadiendo Francia, pues pueden saquear todos los pueblos por donde pasen. Bueno, pues nada. Así tenían los Grensers, porque Ya. lo mismo hasta les gustaba más a esta gente que el dinero, Pues que seguramente.
seguramente. Si dices además que son croatas, no sé, Sí, un poco popurrí, gitanos. rumanos, tal, todo. Sí, pues al final eso, que son gente que muy dura de vida, que no tiene ningún inconveniente. Tengo que coger esto, lo cojo, tal, tal. Sí. La gallina, los huevos y todas estas cosas. Y luego una cosa interesante es que después de la campaña de 1809, los Grensers, las regiones de los Grensers pasaron a ser del Imperio francés y pasaron a luchar para Francia. Ah, para Francia. Sí, sí, sí. Ujú. En el mismo ejército francés. En la campaña de 1812 contra Rusia, lucharon en el ejército francés, no en el ejército austriaco. Qué curioso. No, yo no lo sabía eso. Ujú. ¿Alguna más? ¿Unidades? Pasamos a otras, que yo creo que hay Bueno, tema. Sí. por finiquitar un poquito la infantería, decir que los austriacos, su infantería tiene dos reglas, o sea, tienen dos reglas especiales propias de los austriacos. Una que es impronunciable, que tendría que tirar de la chuleta, pero que básicamente lo que dice la regla es que la primera vez que un regimiento de infantería austriaco dispara a corto alcance, lo hace con un dado más, ¿no? Esa es una. Y la segunda y más importante es la de la masa de batallón, ¿no? Que es que cuando un regimiento de infantería austriaco recibe una carga de caballería por su frontal y está formado en línea, o sea, tiene que estar formado en línea para poder aplicarla, y además tiene la regla de debe formar en cuadro, que eso lo tiene prácticamente toda la infantería del Sí. juego, te dice que alternativamente, en lugar de formar el cuadro que todos conocemos, puede formar la masa de batallón, que es un cuadro, o sea, es una formación para defenderse de la caballería, igual que un cuadro o sea, igual que Un cuadro al una uso formación normal, del sí. cuadro Sí. británico, Ujú. sí, igual que un cuadro británico, pero con algunas salvedades. La primera es que para formar el cuadro de masa se debe tirar se debe hacer una tirada de órdenes en los mismos términos que al formar un cuadro británico, ¿no? Sí, pero ahí sí tienes que tener éxito en la tirada. Decía que si se falla la orden, no se monta el cuadro, pero tienen un +1 a esa tirada de mando para formarla. Casaca Y la Roja, otra, cuéntanos. Dame un segundito. Casaca Roja, cuéntanos, a ver. No, era esto lo que quería decir, que cuando se hace el batallón de masa, cuando se hace la formación en cuadro normal como reacción a una carga de caballería, en el juego tiras 2 dados y normalmente haces el cuadro, a no ser que saques un doble 1 o un doble 12, incluso creo que con el doble 12 haces el cuadro pero estás desordenado. Aquí para formar el cuadro de masa, el batallón de masa, tienes que dar la orden de que lo hagan. Es verdad que tienes un +1 a la orden. Lo que es muy interesante de este cuadro es que te permite disparar tanto por tu frente como por tu retaguardia 2 dados en vez de 1 que te permitiría el cuadro normal. Y esto intenta representar el juego también el enorme número de hombres que tendrían estas formaciones y que por lo tanto no perderían tanta capacidad de tiro por la enorme cantidad de gente que hay ahí metida, ¿no? Y sigue siendo bastante movible o versátil a la hora de moverse. Maniobrable. Sí, porque de hecho puede mover, lo único que solo puede hacer una acción de movimiento, ¿no? Pero una cosa muy interesante, es cierto que pueden disparar más que un cuadro convencional, pero lo hacen con un -1 a esa tirada. Eso también te lo dice, tienen un -1 para impactar. Pero por algún Cosa motivo o representación de... porque realmente hay menos gente porque realmente no hay tanta fusilería en las caras del cuadro, ¿no? Vale. Otra diferencia es que cuando le dispara la artillería, en lugar de tener un +1 para impactar, le tiene un +2,
para impactarle, porque es muchísima gente ahí apegotonada, pero sí que tiene una ventaja importante, y es que, a diferencia del cuadro convencional, el cuadro de masa, cuando se forma, alternativamente también hace fuego defensivo. Es decir, forma el cuadro y además hace un fuego defensivo contra la caballería que les carga. Otra Bien, ¿no? diferencia con el cuadro convencional es que un cuadro convencional, igualmente tiene el +3 a la resolución del combate cuando combate contra caballería, pero el cuadro de masa puede recibir apoyos de unidades cercanas, cosa que un cuadro convencional no puede hacer. Lucha con 4 dados por el frente y 3 por los laterales. El cuadro convencional solo combate con 2 dados por cada cara. Y además, si el regimiento es grande, le suma 1 a los dados que tira en combate por cada una de sus caras, ¿no? O sea, un regimiento grande, en lugar de tirar 4 dados al frontal o a la retaguardia, tira con 5 y 4 hacia sus laterales. Hasta el máximo de ataques que tenga el regimiento, ¿no? Y otra diferencia, por ejemplo, es que en el cuadro convencional, salvo que esté desorganizado, la caballería es cierto que no puede cargarle. O sea, se interrumpe la carga y en el momento en que se forma el cuadro, salvo que esté el regimiento desorganizado o aturdido. Pero con el cuadro de masa, la caballería sí puede entrarle a la carga. Lo que pasa es que es un suicidio. Vamos, por lo que tú La estás caballería, contando, es que al final, con todas las reglas que tienen y además con esos dados, con un poquito de suerte, ¿no? Porque o sea, además, ¿siguen teniendo ellos la regla de poder repetirlo como el Touch Fighter? los Grenzer, los Grenzer sí. Sí. Sí, son combatientes curtidos. ¿Qué pasa? Esa regla la de línea normal, poder ¿no? formar el cuadro, esa es... ¿El qué, perdón? No, es decir, los Grenzen sí que son combatientes curtidos, pero la línea normal austriaca no No lo tiene. tiene, ¿no? Vale. Lo que pasa es que, claro, o sea, esto como todo el juego tiene un toma y daca, ¿no? O sea, la formación es verdad que tiene cosas muy positivas y también tiene cosas bastante negativas, ¿no? La artillería te hace picadillo. Y es verdad que es una formación que te sirve igual para combatir contra caballería, como si te ves rodeado, formar el cuadro, mantener un buen perfil de combate y darlo todo. O sea, por eso decía que los austriacos sus regimientos pueden funcionar de forma muy autónoma, porque es que incluso la infantería cargándole a una cosa de estas lo pasa mal. Y la caballería directamente es suicida. Es decir, un cuadro que tiene un +3 ya de por sí en la resolución, que puede recibir apoyos, que te hace fuego defensivo aunque se forme el cuadro. Recordemos además que los austriacos, la primera vez que disparan a corto alcance, tienen un dado extra, por lo tanto, en fuego defensivo te están pegando con 3 dados. A 4 más, porque el -1 para impactar se anula con el +1 que tienes al disparar a corto alcance. O sea, es una formación, como te digo, muy, muy polivalente y que ya de por sí a un regimiento grande con estamina 4, pues le da una, ¿cómo le diría? Un plus de supervivencia, incluso viéndose rodeado, muy gordo. Importante, ¿no? Porque no olvidemos de que los cuadros de infantería, cuando pierden un combate, no se retiran del combate si se ven obligados a retroceder, es decir, permanecen en el sitio hasta que son destruidos. O sea, un regimiento grande austriaco formado en un cuadro de masa puesto encima de la mesa es un yunque. Hasta que lo tiras, ya pasa tiempo. Pueden pasar muchísimas cosas, entiendo yo. Pero Casaca tienes que Roja, cargar con ¿alguna cosita? artillería. Sí. ¿Alguna cosita, algún apunte, Casaca Roja? No, sí, que los cuadros austriacos están pensados para ser bastante resistentes y autónomos de por sí, pero son extremadamente vulnerables a la artillería. O sea Eso que... sí, o sea, la gracia es que tú obligues al austríaco a ponerse en cuadro y después reventarle con tu artillería. o O sea, a mosquetería. si alguien... También, ¿no? Funcionaría. Lo único...
esto ya un poco en apunte a la contra, ¿no? O sea, si nos vemos en la tesitura de que nos toca jugar contra austriacos, sería interesante ver que la artillería pues, meter bien, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ahí también entra la pericia del jugador austriaco, porque lo que te dice la regla es que alternativamente, si estás formado en línea, puedes formar el cuadro de masa, pero también, y digo alternativamente porque si a lo mejor, si te ves, dependiendo de la situación, a lo mejor dices, hostia, pues me carga la caballería, me conviene más formar un cuadro convencional. O sea, y pueden hacerlo. Entiendo. No sé, si queréis hacer algún apunte antes de hacer el pequeño corte. No, la primera regla que comentaba Sergio está de que la primera vez que disparas a distancias cortas tienes como el dado adicional, que no se atrevía a pronunciar, era que esto que representa el juego que dice que se disparan como 3 pequeñas balas a menos de 100 yardas o menos. Y que esto te lo representa dándote un dado adicional la primera vez que disparas a distancias cortas. A lo mejor Hans me corrige con la pronuncia, pero son los Flinkenkarste, que serían como los cartuchos pequeños o cartuchos ágiles, según lo que estoy. Hans, ¿te suena? No. Espérate, Flinkenkarste, con la S alemana. Bueno, aquí lo bueno del juego es que por lo menos aprendemos cosas que no sabíamos en referente a esto. Muy bien. Han, ¿algún apunte antes de hacer el corte? A ver, el batallón de masa estaba diseñado, estaba pensado sobre todo para ir a la carga. Ir a la carga y moverse lo más rápido posible a por el enemigo. Evitar que le pueda molestar la caballería y que no tenía los problemas que tiene la línea normal, la línea normal que pues era muy complicada de mover sin que se deshaciera al avanzar. Por eso la línea pues se movía muy lentamente, mientras que el batallón de masa podían ir corriendo sin deshacer la formación. Por eso era mucho mejor para cargar, además de para defenderse a la caballería. La idea es que sea una formación versátil que te permita seguir moviéndote sin ser tan vulnerable a la caballería como lo serías en una formación de línea. Básicamente, esta es la idea del juego. ¿Nos falta algo por tocar de infantería? Los Jagger. Sí, los Jagger podríamos hablar. Vale, comentadnos un poquito los Jagger. ¿Quién se anima? La infantería de élite escaramuzadores, bastante buena relación calidad-precio. Pueden formar en formación mixta y además los podemos tener, creo que tanto en versiones escaramuzadores de unidad pequeña como el batallón de Jagger entero en formación de línea, que también podría formar en cuadro. Lo que estoy viendo es que tiene disparo 2-3 y ahora no sé exactamente a qué hace referencia esta. Sí, porque los Jagger iban, por lo visto, en la campaña de Rusia con una combinación de mosquete, o sea, de rifle de ánima rayada y con carabinas. Sí, claro. Entonces, el primer valor, el 2, es para tiro convencional y 3 es cuando disparan a corto alcance. O sea, un batallón de Jagger, por ejemplo, cuando te dispara a corto alcance, la primera vez que lo hace, te dispara con 4 dados. O sea, 3 por la carabina y uno más por la regla de los austriacos. Es durillo. Lo que pasa es que dentro de lo que son las unidades de escaramuzadores que hay en el juego, o sea, aunque es una buena unidad, como dice Casaca, ¿no? En coste, o sea, en relación calidad-precio, son relativamente normalitos, porque una constante, por ejemplo, de los Jagger prusianos, los Voltigeur franceses,
o los rifles británicos es que tienen No Jäger tienen, austriacos, sí, no tienen el rasgo de élite. el rasgo de élite. Era lo que no te hemos escuchado, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Y alguna cosita más aparte? Los Bueno, Jagger. es que si disparan 4 tiros a la primera que disparen a corto alcance, esto añadiéndole que tienen sharpshooter, es decir, que pueden repetir una tirada de dados fallida, es muy probable que te puedan dejar aturdidos si les cargas y te descargan ellos. Por lo tanto, es porque en Black Powder, cuando una unidad carga, ya sea de infantería o de caballería, cuando carga contra el cuerpo a cuerpo y como consecuencia del fuego defensivo de la descarga de la unidad que recibe la carga, la unidad atacante llega a su máximo de estamina, ahí en ese momento tiene que chequear, ¿no? hacer un check, tiene que chequear. O Y sea, claro, que si tienes se interrumpe, quiero decir, en ese momento. Sí, se interrumpe la carga a esperar el resultado del chequeo. Por lo tanto, si los Jagger prusianos tienen esto de que tienen sharpshooter, pero además le sumamos la regla general del ejército austríaco, que la primera vez que disparan a distancia corta tienen un tiro adicional, joder, pues no se haría cuenta cargarles. Ostras, te Sí, lo a piensas ver, dos veces. Ya. la cosa es que la carga sí o sí, o sea, a expensas del resultado del chequeo, pero la carga se va a interrumpir siempre, porque en el mejor de los casos, lo que va a hacer el regimiento es permanecer en el sitio. ¿Dónde permanece en el sitio? Pues a las 6 pulgadas, que es cuando se hace el fuego defensivo. Sí, pero esto contra el ejército francés que va, vamos, tiene una manera de jugar, ya hemos visto, ¿no? Muy agresiva, de ir al contacto directo. Esto les puede repercutir al ejército francés, ¿no? Sí. La contrapartida que tiene el ejército austriaco a todo esto, o sea, los distintos regimientos de infantería individualmente son muy bestias, pero también hay que pensar que absorben muchos puntos. O sea, los Jäger, o sea, los Jägers se llevan 40 puntos. O sea, un batallón de línea alemana se lleva 44, los húngaros 48, 43 los Grense. O sea, frente a unos franceses, pues que su batallón, es verdad que son batallones regulares de tamaño estándar, pero son 36 puntos. O sea, esa brecha, aunque parezcan pocos puntos, pero claro, batallón tras batallón tras batallón, te va comiendo. Y aparte, claro, aparte tú, como es lógico, vas a querer meterle, teniendo la posibilidad, vas a querer meter tu batería de artillería dentro de los regimientos, dentro de las brigadas de infantería, o sea, vas a querer llevar algo de caballería y eso te va comiendo puntos poco a poco. Bueno, ¿alguna cosita más o pasamos a caballería? Bueno, de infantería yo creo que solo quedarían los granaderos, que es que es la élite dentro de lo que no son infantería de línea básica, que creo que al principio decía que en cada cuerpo de ejército había 2 regimientos de granaderos por cada 10 de línea. Por lo tanto, sería un 20% respecto a la infantería básica. Y sí que tiene el típico perfil de infantería de élite del juego. Sí, es decir, es de élite en combate 7, disparo 3, moral 4, estamina 3, que entra dentro de lo normal, dentro de lo que es el Black Powder. Perfecto. ¿Alguna cosita ya con referente a la caballería? ¿Cómo era el ejército austriaco en caballería? Hans, ¿nos metemos primero con la historia? Vámonos. Pues mira, hay que decir que de lo mejor que había en Europa. Sí, no tenían eh, salvo en el ejército francés, ningún oponente. Ostras, Sí. muy bien. A lo mejor los rusos, la Guardia Imperial rusa, pero demás, nada. Resulta que los austríacos, sobre todo en Hungría, pues tenían mucha historia
los primeros húsares eran de Hungría, debido a la tradición que tenían de caballería desde los hunos, pasando por los eslavos, los magiares, pues tenían una caballería ligera muy rápida, eh, con, con la que, bueno, luchaban a su manera. No es que tuvieran húsares eh, porque les gustaban las tácticas de los húsares, sino directamente porque era su tradición. Era su tradición. Ujú. Y los húsares austriacos tuvieron muy buenas actuaciones en Austerlitz o en Wagram, los coraceros austriacos también. Eh, Además, bueno, es que prácticamente en todos los tipos de caballerías destacaron. También en los dragones, en la Guerra de los 7 Años también tuvieron eh, mucha fama los dragones austriacos. Y eh, los franceses, que siempre los nombran como los que tienen la mejor caballería, pues Ujú. los tenían Tienen bastante. respeto ahí, miedo. Sí, sí, sí. Ujú. Con referente al juego, ¿cómo esto es similar Son, o son no muy tiene nada que duros. ver? O sea, Son muy duros. es una caballería muy dura, mucho. Por dos cosas. Para empezar, o sea, los coraceros es una caballería pesada de élite, o sea, y eso lo plasma muy bien el juego. Para empezar, pues, siendo un regimiento estándar, o sea, son equivalentes a los coraceros franceses, ¿no? O sea, tienen 9 ataques de resistencia es 3, o sea, salvan a 3 o más. Y creo recordar que la estamina era, no sé si 3 o... No sé si, creo que sí, que 3 o puede que 4, eso no lo recuerdo, pero Es aparte tres. son ¿Tres? 3, ¿no? Vale. Pero bueno, son un regimiento que Uf. es fiable, por lo tanto tiene un +1 cuando recibe órdenes y es caballería pesada un D3. Es decir, cuando entra a la carga, le suma un dado de 3 a la resolución del combate. Con Ya. eso también hay que sumarle que tienen toda la caballería austriaca tiene la regla de la columna de profundidad, que es la misma regla que tiene tanto la caballería. Se te Es va, decir, se te va un poco la voz. Ahora. sacrifican, o sea, decía que es la Sí. misma regla que tiene la caballería francesa y británica, ¿no? Ujú. En Waterloo. Sacrifican un ataque a cambio de tener un +1 a la resolución del combate. Y aparte, cuando están en esa formación, tienen un +1 al valor de mando, ¿no? Es verdad que luego la artillería en esa formación les impacta con un +1. Pero claro, al final sacrificas un ataque por tener automáticamente 1 en la resolución del combate. Es decir, los coraceros tienen 1 más un D3 a la resolución del combate. Pero a mí lo que me impacta, porque los coraceros es verdad que te deja meterlos, pero te dice claramente que los coraceros no estuvieron en la campaña rusa, pero te los meten por completar el ejército austriaco en tanto que había coraceros, ¿no? Pero a Entiendo. mí lo que me ha impactado es que sus caballerías ligeras o sea, son muy buenas. O sea, son tanto los ulanos como los chevalier leger o caballeros ligeros, me parece que es, ¿no? Y los húsares de serie de serie el regimiento es grande. Por lo tanto, tienes a unos húsares ¿Son grandes, que Casaja? Ujú. Sí, sí. Vale, Es vale. los decir, tienen húsares de base tienen, no sé si eran 8 o 9 ataques, o sea, que es una salvajada. 9. 9 ataques. Unos húsares que es una caballería ligera, ¿no? Y todas esas 3 caballerías tienen una regla prusiana que se llama Abteilung o algo así, que es que alternativamente tú puedes, dentro de la composición del ejército, meter, o por ejemplo, si te dice, oye, pues mira, puedes meter dentro de la brigada de caballería ligera 1 o 2 regimientos que pueden ser de húsares o caballeros ligeros. Alternativamente, te permite o meter por cada regimiento que te permite meter, o uno grande
o 2 pequeños. Es decir, que dentro de una brigada puedes doblar el número de regimientos de caballería que puedes llevar normalmente. Entiendo. Kasaka, ¿algún apunte referente a esto, a lo que también No, suma es que Sergio? Sí. el hecho de que la caballería ligera tenga las condiciones de caballería, es decir, que las condiciones de un regimiento grande o de un escuadrón grande, con el coste en puntos de un ejército, de un regimiento mediano, es que la hace extremadamente potente, porque un escuadrón de húsares que tenga 9 ataques y que vaya con estamina 4, yo creo que puede incluso hacer 2 cargas efectivas contra infantería por partida. Lo que, suponiendo que coge 2 bajas o 2 casualties en la primera carga y 2 en la segunda. De la misma forma que los Ulanos. Los Ulanos también parten con un ataque de 9 y una estamina de 4, los que además tienen lanzas. La lanza lo que hace es reducir drásticamente la moral que recibe la carga, ya sea de caballería o de infantería. Y los Chevalier estos son un poquito más baratos, son 2 puntos más baratos que los húsares, pero es verdad que tienen un ataque menos que los húsares. Yo creo que por 2 puntos compensa más coger húsares que Chevalier, no sé quién nos cuadre los puntos por poco. Y entre húsares y ulanos, el coste en puntos son 5 más los ulanos, pero es que las lanzas se cargan la moral del enemigo. O sea, las lanzas son importantísimos. En claro, caballería lo que te da... Sí. Lo que te da es la polivalencia, por ejemplo, de en una brigada, por ejemplo, decir, oye, pues meto un regimiento grande de húsares y como la regla de Abstellung me lo permite, meter 2 regimientos pequeños de caballeros ligeros. Porque eso que te permite abaratar en puntos y además meter dentro de la brigada la caballería, la artillería a caballo. Pues la artillería a caballo dentro de la brigada solo puedes meterla cuando tienes al menos 3 regimientos de caballería dentro de la brigada. O sea, te permite jugar con eso, ¿no? Con la posibilidad de hacer más pequeños los regimientos para poder llevar la caballería, la artillería a caballo, o no hacerlo y ir con una caballería ligera y a la vez muy potente en combate. Entiendo. ¿Alguna dentro de esto, de la caballería, y hemos hablado de los ulanos, etcétera, algo más en plan, alguna unidad concreta que tenga un perfil que a tener, pues no sé, en cuenta precisamente? Ahora quizá a lo mejor no por eso, a lo mejor por la versatilidad o porque es muy una unidad que debería de todo jugador llevar sí o sí. O sea, más que por la unidad concreta, la versatilidad que te da el Leibleitung es que la unidad ya de por sí es grande, pero te permite como dividirla entre 2-3 unidades. Por lo tanto, a nivel estratégico, si eres un jugador que simplemente utilizas la caballería para cubrir un flanco, como es habitualmente mi caso, yo, por ejemplo, me pillaría una unidad de ulanos y la dividiría en 2 y pondría uno en cada flanco. Y ya está ahí. Jugaré con la infantería por el centro. Sí, exacto. Sí, porque además es que los ulanos, los húsares y los caballeros ligeros, todos tienen la regla de incursores, marauder. O sea, pueden recibir órdenes sin penalización independientemente de la distancia a la que están de su mando. Entonces, es una constante dentro del ejército austriaco, que es que los distintos regimientos operan de forma muy autosuficiente, independientemente de sus oficiales, ¿no? Estabais comentando el tema de que es un ejército con carácter, pero es que yo creo que vosotros lo estáis plasmando muy bien, que estáis diciendo eso, que yo por lo que estoy dando, o sea, lo estoy viendo, que es un ejército autodependiente, o sea, dentro de cómo se juega, no sé, o sea, estáis pintando al ejército austriaco, al principio hemos empezado un poco con la cosa de que, bueno, los generales parece que no son muy allá, pero, ostras, que el ejército las unidades cumplen una función concreta. Es muy completo el dentro ejército. Exacto. Y son más autosuficientes en el sentido de que, como he comentado antes, tienen las órdenes de iniciativa, entre comillas, bonificadas, en el sentido de que pueden
hacer una orden de iniciativa y después, adicionalmente, recibir una eventual orden de su general. Y la caballería ligera en este sentido es extremadamente versátil porque partimos de la base de que son unidades grandes y que podemos dividir en unidades pequeñas con el Eibletung, que nos permite ir haciendo pequeñas subdivisiones, ¿no? de la unidad. Sí. La última caballería que tienen son los dragones que no pueden faltar en ningún ejército, ¿no? Que te permite, por ejemplo, dentro de una brigada de caballería ligera, te dice, puedes añadir un regimiento de dragones que además, o sea, por norma general es estándar, eso sí tiene tamaño estándar, pero puedes hacerlo grande por 8 puntos, creo recordar. O sea, y unos dragones con un regimiento grande de dragones, o sea, el hacerlo grande lo que le suma es +1 a la estamina, o sea, se pondrían con estamina 4, pero también le suma 2 ataques. Es decir, te plantas de repente con un regimiento de dragones que tiene 10 ataques y al ser caballería, o sea, al ser caballería media, le suma 1 a la resolución del combate y otro +1 por la formación de la columna de profundidad, ¿no? Sí, pero yo lo veo. Sinceramente, creo que no me saldría a cuenta poner dragones en un ejército. Son innecesarios, sí. Pero es lo que te permite, por ejemplo, si quisieras que tu brigada de caballería, todos tus regimientos fueran grandes y además llevar la batería de artillería a caballo, la única forma que tienes de hacerlo sin tirar del Absteilung es esa, incorporar a los dragones. Pero los dragones pierden respecto a la caballería ligera, no tienen la habilidad de Marauder, que creo que en el juego en castellano se llama los intrépidos. Sí, incursores. Incursores, perdón. No, pero claro, ese regimiento es el que va a ir al lado del oficial. Sí, pero te arriesgas a perder al oficial. Sí, bueno, pero como el resto del regimiento... Lo vas a utilizar para cargar. Pero como el resto del regimiento es Marauder, tiene la regla de incursor en un momento determinado, si el oficial la palmase, o sea, a ver, que es difícil, ¿eh? O sea, que un oficial muere en este juego. O sea, tiene que ser porque el oficial esté dentro de la unidad cuando esté destruida. O sea, es complejo. Pero en un momento determinado dices, bueno, si palma el oficial como el resto de la brigada son incursores, en un momento determinado mi general de división va a ser el que les va a dar las órdenes a esta gente. Ahora, como otro de los pluses que yo veo aquí en el ejército es que todo es grande, todo. Ahora os voy a hacer la pregunta. Si una persona se quiere hacer este ejército físicamente para representar la unidad grande, ¿qué hacemos? 36 hombres. 36. Pero eso en infantería, ¿eh? Sí, perdón. Me he explicado mal. En este caso en infantería. Y vale, infantería, caballería, de los 12 que tenemos habituales, ¿qué nos meteríamos? Hombre, los ingleses juegan con 8 habituales más que 12, realmente. O sea, sí, yo lo que he visto en partidas online de ingleses jugando le meten 8 más que 12 como miniaturas estándares de una unidad de caballería. Pero en el juego creo que serían ya 16 miniaturas una unidad grande de caballería con las reglas del juego. Posiblemente sí. A ver, el juego más que el número de miniaturas, lo que tiene en cuenta es el frontal de la unidad en formación de línea, ¿no? Al margen ya del número de miniaturas. Pero, por ejemplo, yo lo que he visto es que lo más habitual es que tanto Perry como Beatrix, que tienen bueno, mentira, quien tiene la caballería austriaca es Perry y lo que te meten son 14 tíos en cada caja. ¿14 en cada caja? Sí, de caballería. Ah, bueno, vale, lo había entendido yo mal. Pero perfecto. Ya me extrañaba muchísimo eso. Vale, pero 14 no está nada mal, ¿no? No. Los estándar son 12 en caballería. Claro, cuando por Perry eso digo, te meten 14, porque te meten 2 oficiales. Vale. Y de ahí a lo mejor podrías sacar lo que estáis comentando de en un momento determinado con esa caja, dividirla,
tener 7, porque estáis comentando que al final es el frontal lo que cuenta. Sí, Y hacer eso de dividir y poner una en un sitio y otra en sí. otro. Se podría, ¿no? Sí. Con el Absteilung, sí, Con el realmente Abstellum, tú sí. te sacas, claro, tú te sacas de ahí dos regimientos con 7 con 7 caballos Ujú. y te puede quedar como un regimiento pequeño Claro. de caballería, claro. No, Sí, incluso de 6 miniaturas sería el regimiento pequeño. O sea, serían 6, 8, 12, es decir, 6 12, pequeño, 8 6, 6. mediano. Claro. Vale, ahora sí, importante. Yo no tengo austriacos, he visto el vídeo, me ha encantado. Quiero comprarme austriacos. ¿A dónde voy? ¿Qué marca voy? Yo sobre todo infantería. Me estáis hablando aquí del número 36 Vale. y Tengo una vamos. buena noticia y una mala noticia. La buena, Bueno, bueno, perdón, la mala, perdón, es que no hay starter como tal, de que te puedes comprar un starter de Warlord, por ejemplo, de austriacos, porque Warlord no hace austriacos, lo que te salvaría bastante el comerte la cabeza. La parte buena es que Victrix hace cajas espectaculares de austriacos que te vienen 60 tíos en cada uno. Son bastante fáciles de encontrar en eBay, Amazon, etcétera. Y En aparte toda... Atlántica los tienen. ¿Perdón? Sí, En Atlántica, En Atlántica, la tienda Atlántica. tienen. Muy bien. Sí, sí, madre. Y aparte, no solo esto, sino que la gran mayoría de sus uniformes son de blanco, menos unidades especiales, ya sean Landwehr o los Gretchen, estos es blanco. Por lo tanto, a nivel de pintura, tú te pones los 24 tíos de un batallón enfrente, spray blanco, Ujú. y es que ya tienes más del 50% del trabajo hecho. Yo creo que... sí. Sí. Los húngaros, por eh, ejemplo, sí que iban con el pantalón. La diferencia es que, por ejemplo, los húngaros sí que iban con el pantalón celeste, creo que no, una cosa así, un azul claro, ¿no? Eh, Hans, ¿eso es así o no? o por lo Mm, menos así es como los he visto Ah, pintados. bueno. Que No, sea sí, porque correcto, también. ¿no? le veo a Han Pues, así pensativo, digo lo mismo, ¿no? a ver, O que había otra yo unidad los he de... visto, ahora no me acuerdo, pero creo que eran verdes. ¿Verdes? Sí, yo los he visto azules. madre mía. No, El pero solo el pantalón, ¿eh? pantalón. El- Vale, bueno, lo importante de todo es que al final lo que estoy comentando de que si encima es un ejército de uniforme o uniformología en este caso que predomina un color, en este caso el blanco, tenemos mil y una manera, ya no por nada, sino porque, por ejemplo, tenéis sprays ya no del blanco blanco de toda la vida, este de Warzone, ¿no? Pero tenéis ese spray de blanco hueso que te da así el rollo de aspecto como paño, ¿no? Como lana antigua de esa. Y ya si alguno de vosotros utilizáis, pues rollo, yo qué sé, contras lavados o cosas así, que simplemente es aplicar y ya está, hacer que la figura resalte. Ya lo que has dicho tú, Casaca. O sea, es que nada, ya tienes el ejército pintado. Es que, y además, lo bueno de Victrix es que tiene dos cajas de infantería básica, que es una hasta 1809 y una post 1809, que es la que se jugaría en Rusia, por ejemplo. Dos cajas de infantería. Y luego tiene además una caja de granaderos y una caja de Landwehr. Y esta caja de Ujú. Landwehr es perfectamente utilizable para hacer tanto Jägers como Gretschels, diría yo. Y es que Victrix lo bueno que tiene es que son muchísimas miniaturas y te cubre prácticamente toda la infantería que puedas necesitar de austríacos. Y luego también Perry tiene su caja de austríacos, que Sí. son 48 miniaturas, y que es bastante, es también bastante buena. Sí, Ajá. es más, es polivalente porque dentro de la caja te da los distintas opciones de cabeza. O sea, tanto para hacer Lander barra Gretchen, te vienen con el Shaco y también con el casco, ¿no? El famoso casco de los austriacos de inicio de la guerra. Aparte de eso, lo que sí, la caballería, toda la tiene Perry. Tiene una caja que es para los, lo diré, para los húsares y otra caja que es para hacer o coraceros, dragones o caballeros ligeros. Ujú. Sí. Las dos cajas de Perry de austríacos son bastante nuevas. Yo creo que no tienen ni 2 años ni ninguna de las dos. Y son espectaculares. No son Ujú. como la... Sí, Ajá. están bastante bien. Por lo Ahora, tanto, quería preguntaros, de 28 milímetros está clarísimo, como también hay gente
tenemos aquí gente que juega en ese formato Epic, de Epic Battle. ¿Tendríamos alguna opción de hacernos con austriacos en ese formato? En El plástico formato, comercializable, no. Nada. Y ni no. siquiera transformándolo en plan de que sea algo similar y pintarlo de algún modo y Sí, No. pero no, refrescante. ¿No? No por lo Tampoco. veo. poder, por poder se puede. O sea, yo vi a uno que se hizo los austriacos en 15 milímetros tirando de un archivo STL de 28, vamos, de miniaturas de 28, Sí. Y hizo un luego rescalado. reducir. Hizo un rescalado y de ahí se sacó el ejército. Pero eso tiene una contrapartida, ¿vale? Y es que si os habéis dado cuenta en Epic, el tamaño del mosquete no es proporcional a la escala, es más Ah, grande precisamente para que pueda salir del molde. para que se- Entonces, o sea, salir sin romperse. Pero cuando tú reescalas un archivo de 28 milímetros a 15 o 13,5 milímetros, salvo que seas un crack y, y seas capaz de reescalar única y exclusivamente el mosquete, pues es probable que se te parta. Es muy probable que se te Entiendo. parta. Y Pero bueno, en la 15, bayoneta, sobre todo. sí, o sea, es complicado. En 15 milímetros no, lo que hay es... lo que hay en 15 milímetros son miniaturas en metal y lo que hemos hablado muchas veces, Que miniaturas no. muy antiguas, muy Ujú. antiguas. Yo, de todas formas, si Warlord finalmente apuesta por seguir con la escala épica, que tiene pinta de que sí, o sea, mi apuesta es que el próximo libro que saquen en 15 milímetros probablemente sea este, por una cuestión pura y estrictamente comercial, ¿no? Y es que sacando el Clash of Eagles te pueden vender rusos, te pueden vender austriacos, te pueden vender regimientos prusianos, por ejemplo, que en Waterloo no estaban, pero en este periodo sí. Ajá. O sea, y bueno, y aparte de regimientos sueltos del Mare Magnum de naciones que fueron con los franceses a Rusia, ¿no? Por ejemplo, la Legión Polaca. Comercialmente hablando, Ya. es más interesante, mal que nos pese, que sacar, por ejemplo, el Albion Triunfant 1 en escala épica, porque de ahí realmente lo que pueden sacar son portugueses, que bueno, y españoles. A ver, Porque, yo creo que no. Yo bueno, creo que Warlord saca escalas épicas teniendo en cuenta que puede hacer dos ejércitos muy similares, con prácticamente que se hagan con las mismas ujú. miniaturas y cuya base sea todo el mismo tipo de miniatura. Y esto se vio con las miniaturas de la Guerra Civil Americana, donde tienen esas matrices enormes que, que las puedes pintar tanto como nordistas como confederados. Ya. Y ahora han sacado el Push of Pikes que te meten en la misma matriz Ujú. imperiales de los 30 años, protestantes, franceses, y luego ingleses tienen los parlamentarios y los royalists también en la misma matriz. Es decir, yo creo que Ya. Warlord saca a escala épica cuando puede hacer muchísimo, es decir, con pocas miniaturas que puedan representar muchísimos tipos de unidades. Ya, ya, Y yo ya. creo Se que, economiza. Ujú. exacto, pues en este sentido no creo que vaya a sacar una caja de Austerlitz de No, de 1815. Austerlitz no, porque ni siquiera el juego, o sea, ni siquiera tiene un suplemento que cubra ese periodo. Pero Ujú. del Clash of Eagles como tal, de la campaña en Rusia, de eso sí. Ahí sí pueden tirar de eso. Claro, Pero pero otra cosa es lo que dice Casa Roja, que a ellos les interese, ¿me entiendes? De volver a meterse ahí, etcétera. Bueno, oye, quién sabe, a lo además ya mejor han se meten cubierto ellos ahí. Waterloo, que es decir, Sí, de Rusia a Waterloo solo hay 3 años de diferencia. No creo que Sí, mucha gente que se haya ya. hecho un ejército de 1815 quiera hacerse uno de 1812. Bueno, De eso va el precio. aquí sí, ¿vale? Que vamos apurado de tiempo. Os voy a hacer ahora comentarios particulares rápidos y breves, ¿vale? Hans, ¿te vas a hacer austriacos o ya tienes? Y ya los tengo, ya los tengo, Ah, ya hombre. los tienes. Bueno, a Bueno, ver, lo que pasa es que ya los viste tú, están a la escala que bueno, no deberían. Pero bueno, están a la nada. escala 1,72. Bien, bien. ¿Los tienes por ahí? Sí, sí. Qué Ah, grande. eh, justamente de Austerlitz, Ah, que sí. yo diría que son los
los mejores, el mejor diseño. O sea, Sí, 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 sí. para, aunque sea a escala 1,72, a mí me parecen más bonitos que los de 28 Ya. milímetros. Porque los de 28 milímetros bueno, el diseño este caricaturesco que le ponen y además con unos mosquetes que no tienen el tamaño que deberían, pues No pasa nada. No a pasa mí me nada. gustan más así. Aquí el juego lo permite. Estos son de Italeri, Sí. a escala 1,72, un granadero. Bueno, Perfecto. de lo mejor que hay. Sergio, ¿austríacos te vas a hacer? Qué dilema. No puedo. Lo O sea, dejamos ahí. sí, porque me gustaría porque soy un enfermo y el ejército es brutal. Sí. Pero yo soy una persona, un De trabajador principios. promedio. O sea, Ya. no puedo permitirme ciertos lujos. Bueno, casaca roja. ¿Esto está en tu punto de mira o no? Sí, pero todavía no. Todavía tengo Ah, que hacer limpieza de mi. otros Tengo proyectos. más. Sí, quiero Vale, quitarme cosas viejas de encima, pero yo creo que muy en bien. menos de año y medio, 2, ya lo tendré empezado. Bien, sí, señor. Yo no, no contéis conmigo, que yo de momento tengo españoles y son muchos. Así que chicos, muchísimas gracias. Gracias por todo. De verdad, yo siempre agradecido a vosotros. Gracias por todo. A ti Nada, siempre. gracias por invitarnos. Un placer, Vale. siempre. Pues venga, darle a like, suscribiros y nadie compartir, ¿vale? Nos vemos, chicos. Venga, Venga. chao, hasta luego.